Hoy vamos a hablar de los derechos de autor. La propiedad intelectual es el derecho de propiedad asociado a cualquier creación de la mente humana, que protege los derechos de autoras y de autores, de cualquier obra de carácter científico, literario o artístico. En el ámbito internacional, el concepto de propiedad intelectual recoge todos los derechos de autor asociados a las obras artísticas, literarias y científicas, como los derechos de propiedad industrial vinculados con las invenciones, los modelos industriales, las patentes y las marcas. Podemos definir a los derechos de autor como la facultad exclusiva que tiene el creador intelectual para explotar temporalmente por sí o por terceros las obras de su autoría, facultades de orden patrimonial y la de ser reconocido siempre como autor de tales obras, facultades de orden moral, como todas las prerrogativas inherentes a dicho reconocimiento. Todos los autores y autoras, por el mero hecho de serlo, tienen sobre sus obras una serie de derechos que les otorgan plena capacidad y exclusividad para poder explotarlas. Estos derechos son conocidos como derechos de autor y son de dos tipos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Cuando hablamos de los derechos morales son de carácter personal y irrenunciables y algunos de ellos son ilimitados en el tiempo. Por ejemplo, el derecho al reconocimiento de la autoría y de la integridad de las obras se mantiene para siempre. El reconocimiento de la autoría y de la integridad de las obras son de los derechos morales más importantes junto al derecho a la divulgación. Sin embargo, los derechos patrimoniales o de explotación son limitados en el tiempo y su duración depende de la legislación de cada país. En México perduran durante toda la vida del autor y tras la muerte de este, recaen en sus herederos durante 100 años más. Los derechos patrimoniales o de explotación son derechos transferibles, es decir, se pueden vender, ceder o compartir con terceros, con intereses económicos o no. Por lo tanto, la titularidad de los derechos de explotación no pertenece siempre al autor, ya que los ha podido ceder o vender a una tercera persona o entidad como un editorial o un compilador. Pero, ¿a quién corresponden los derechos de autor de una obra? Los derechos de autor de una obra corresponden a su autora o autor por el hecho de su creación. Eso significa que la protección de las obras es automática, por lo que no es necesario ningún registro formal para que la autoría de las obras sea reconocida y respetada. Sin embargo, en México la protección se obtiene en el momento en que las ideas son plasmadas en un soporte material susceptible de ser reproducido independientemente del mérito o destino de las mismas. Pero a través de nuestra experiencia recomendamos ampliamente el registro ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor o INDAUTOR, ya que el certificado de registro es una documental pública que en caso de litigio se convierte en la base de la acción para iniciar acción civil o penal. ¿Qué normatividad existe sobre los derechos de autor? A nivel internacional contamos con el Convenio de Berna y a nivel nacional tenemos la Ley Federal de Derechos de Autor, que protege la propiedad intelectual de obras originales como obras científicas, literarias, artísticas, libros, composiciones, musicales, esculturas, pinturas, fotografías, obras audiovisuales, programas de ordenador, etc. Obras derivadas de las mismas como pueden ser las traducciones, las adaptaciones, los resúmenes, etc. Y colecciones como son antologías y bases de datos. Debes saber que los materiales que generas, como presentaciones, informes, proyectos, videoblogs, trabajos, tesis, etc., están protegidos por los derechos de autor, sean cual sea su formato, en papel, audiovisuales, plástico, en línea, etc. La legislación antes referida protege los derechos morales y económicos de los autores sobre sus obras y regula las condiciones de uso por parte del público. Esto significa que para utilizar una obra en la que los derechos de autor estén vigentes, es necesario tener la autorización expresa del autor o de los titulares de los derechos. En muchos casos, el uso de una obra suele requerir una compensación económica o un pago por su uso, reproducción, distribución, comunicación pública o transformación. Cuando hablamos del dominio público, en el marco legislativo mexicano y en las líneas generales, una vez transcurridos los 100 años desde la muerte de su autor, su obra pasa a ser dominio público. Esto significa que cualquier persona puede copiar, distribuir, adaptar e interpretar o exhibir una obra en público, de forma gratuita, sin la autorización expresa de los herederos o del autor. Aún así, siempre hemos de respetar el reconocimiento de la autoría y la integridad de la obra. Además, las leyes, las sentencias de los tribunales y sus traducciones oficiales también son de dominio público. Ten en cuenta que no existe un dominio público para todo el mundo. Cada país establece su propia legislación, así que siempre hay que consultar la legislación específica. Si tienes alguna duda o alguna aportación, no dudes en escribirnos. Estamos para apoyar. Si te gustó este video, danos like, comparte o síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que cada semana subimos contenido nuevo. Yo soy Alberto Casanova. Nos vemos en la siguiente cápsula.